Sobreexpuesto, toma 4. Y yo me acuerdo que la reflexión a la que había llegado era como que, claro, el gran monstruo dentro del universo de Scooby-Doo es el mismo hombre. Okay. Porque además viene después, esa Scooby-Doo responde a qué. Ya habían lanzado las 2 bombas en Japón, ya la Segunda Guerra Mundial había existido, ya la modernidad había fracasado como tal, la gran promesa de que íbamos a el progreso y no sé qué. Y justamente, nuestro gran enemigo no es el monstruo, no es lo sobrenatural, somos nosotros mismos. Okay. Y esa es la gran reflexión que deja Scooby-Doo y que me recuerda un poquito a Bong Joon-ho y su tratamiento sobre las películas, en donde a pesar de que hay algo extraordinario, ¡pum! El verdadero coño madre siempre vamos a ser nosotros mismos, siempre va a ser nuestra propia especie. Bienvenidos a Sobreexpuesto Toma 4, el podcast en el que hablamos de cine y sobre por qué las 2 bombas atómicas explican a Scooby-Doo. Con ustedes Silvio Loreto, sí, @silvio.loreto y Wilmar Niño, @wilmar.nm. Síganos también en nuestras redes sociales, Coño, vale, sobreexpuesto podcast. @sobreexpuesto podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Qué bola tienes tú, chico. De verdad. No importa, Wilderman hace Miren, magia, borra. siempre y cuando vayamos a hablar de películas, realmente vamos a tener muchos spoilers. O sea, creo que esperemos que va a llegar a un punto donde ni siquiera tenemos que hacer la advertencia. Pero mientras hablemos de películas en específico, lo sentimos, la vida es así, no nos vamos a guardar nada que nos provoque decir. Y bueno, podemos arrancar ya, señor. Ok, el índice en la descripción. Cierto. En la descripción tenemos el índice con los temas de los que hablamos hoy, por si quieren revisar y de qué hablamos o saltar hacia algún momento en específico del video, lo pueden conseguir en la descripción. Ok, vimos, este año hay una película que ha estado sonando bastante, Claro. película que ganó el Festival de Cannes, Parasite, del director coreano Bong Joon-ho. El director coreano Bong Joon-ho. Revisamos también algunas otras películas de este director para entender un poco su filmografía. Y nos sirvió bastante, realmente. No sé, quería hacer un comentario, o sea, quería como hacer una anécdota, porque esta película está sonando muchísimo, por ejemplo, para ganarse el Oscar. Para ganarse no el Oscar, no, para estar nominada, para estar fijo que si en la categoría de Mejor película extranjera e incluso hay quienes la ponen en la película de mejor película, en la categoría de mejor película. Hay no sé qué tanto cine coreano has consumido, pero hace poco leí un dato que me pareció muy curioso, que es que nunca han nominado una película coreana al Oscar, a ningún Oscar. A ninguno. O sea, No. esta sería la primera vez. Cónchale, no. Exacto, y de hecho, si no... O sea, sería extraño no nominarla, porque hay quienes ya dicen como hay demasiadas películas coreanas que han podido estar en esa categoría. Muchas películas de este mismo director, de las que vamos a hablar, no muchas, pero algunas. Okja no. Pobre Netflix. Pero entonces tú ves, o sea, sientes que esta película, bueno, ganó el Cannes, empecemos por ahí. ¿Ves esta película como para estar en el Oscar? Sí, yo la veo muy bien parada, en especial por lo sorpresiva que es, hasta a cómo renueva las formas de representar historias representadas en el cine. O sea, no solo es innovadora en cuanto a la temática o a las temáticas, es como una pincelada libre de Bong Joon-ho, y eso es lo que a mí me gusta mucho. O sea, en especial si la comparamos con toda su trayectoria. Me imagino que cuando dices de este mismo director las posibilidades de ser nominado al Oscar, hablamos de Memorias de un asesinato. Sí. Sin embargo, ahí la temática es como una sola. Hay una gran corriente que podemos identificar. Ahorita podemos ahondar en eso o tal vez no. Pero en Parasite, bueno, más bien ha creado como confusiones. Sí. Como que se desvía la película en determinados momentos. Hay gente que dice que no se desvía. Y eso es muy interesante, en especial porque, al menos industrialmente, creo yo, esta es una afirmación que digo, la fórmula que sirve no es la de la ramificación de camino,
sino la de tener uno lo suficientemente sólido. Exacto, como para... saber cómo vender, que la audiencia esté claro como qué es lo que se va a esperar, quizá. Sí, y también la gente de Google, por ejemplo, que hace la sinopsis, porque tú buscas la sinopsis de Parasite en Google, la genérica, y es un desastre. Se nota que ese pobre trabajador no supo qué escribir, aunque la haya visto. Es que claro, es que... Como coño, y él se equivoca y todo. Él pone como, bueno, el estudiante, el que da clases de inglés, él recibe clases según esa sinopsis, en una casa de ricos, y luego los engañan porque luego van a pasar muchas cosas locas. Una cosa así, y es como... Coño, quien hizo esa sinopsis, por favor, ojalá llegues un día a nosotros. Ay, Ojalá llegues un día a nosotros, de verdad, señor sinopsis, porque es horrible lo que hiciste. Me recuerdo de Mercado Libre y de las cosas. coño, sí. Hay algo con esta película y con otras películas de Bong Joon-ho que probablemente es lo que hace tan difícil hacer una sinopsis. En esta película hay una cuestión del cómo se desvía tanto del camino original, con el que empieza la película, pero en general hay una, no sé si sería confusión porque es adrede, en el tono de la película. Si es ¿Esto es comedia, comedia o es drama? Exacto. Okay. Ahí, porque si ves como el trasfondo, y no solo el trasfondo, sino los mensajes, las cosas de las que está hablando, es súper dramática. La película además te habla de temas así súper serios, pero el tono en el que lo hace es muy cómico. Sí, Es muy cómico y cómico en serio, no como lo que hablábamos la semana pasada de Joker, que es como una comicidad irónica, más para enfrentarte como espectador de qué bolas, Emiliana, que te dé risa esto. Sí, es una comedia hecha para que dé risa. O sea, esos momentos cómicos no son, es como tú dices, para generar una confusión de, ok, ¿por qué me estoy riendo de esto? O ni siquiera preguntárselo, sino simplemente reírse en una escena horrorosa. Aquí de verdad el tono es para que dé risa, sin embargo el gran cuerpo de la película no está hecho de eso. Es más, es demasiado trágico todo. Y ahí es cuando yo digo que nos sirvió haber visto otras películas de Bong Joon-ho. Vimos Memorias de un asesinato, vimos The Host y Okja. Yo vi Snowpiercer también. Lamentablemente, dices tú, sí, pero desgraciadamente. bueno. Y de alguna manera, cada una de esas películas tiene un momento que da risa. No sé si te pasó. Y comienza como ir puliéndose. Comienza a ir puliéndose, porque Memoria de un asesinato tiene momentos que dan risa. Por ejemplo, el tipo de las patadas, que ya lo hemos hablado mucho. Pero su tono sigue siendo, de alguna manera... Sí, es un thriller. Es un thriller. Sí, sí. Yo no quiero dejar pasar este capítulo sin decir mi frase maravillosa. ¿Cuál? Coño, Memorias de un asesinato es como si Seven la hicieran en vez de Brad Pitt y Morgan Freeman, 6 CPCs venezolanos. Sí. Emiliano también me dijo algo parecido. Por cierto, yo dije Memorias de un asesino o Memorias de un asesinato hace rato. Creo que es Memorias de un asesinato. Sí, pero yo dije. Pero es que en inglés, exacto. Y en inglés entonces no cometí un gran error. Memories of a Murder. Murder es asesinato. ¿Sí? ¿Y cómo se dice asesino? Murderer. Ah, ¿verdad? Sí, no Memorias sé, de un asesino. Lo siento de nuevo. En The Host también hay muchas cosas que dan risa. Algunas sin querer por ese efecto horrible del pescado. Sí. Que uno dice al principio que bolas este pez. Pero bueno, yo luego me lo creí. Ya sé que tú no. Un pajarito me lo dijo. A mí ese pescado en 3D no me sacó de la película desde el minuto 1. Y Okja también tiene un tratamiento chistoso. Sin embargo, en Parasite, esa cosa está mucho más pulida. Exacto, más sutil. ¿Cómo ves? O sea, ¿qué evolución o cómo ves tú habiendo visto estas otras películas de Bong Joon-ho? ¿Crees que qué cosas hay en Parasite que sean como típicas de él, que hayas visto repetidas, y qué cosas te parecen atípicas, qué cosas te parecen? ¿Por qué esta película está dando tanto de qué hablar y ha sido tan nominada? Porque esta película ganó el Cannes y probablemente vaya al Oscar. Y eso, ¿en qué mejoró o qué ha hecho diferente en Parasite en comparación a las otras? Sobre todo, por ejemplo, pensando en una película como Memorias de un asesinato, que es como la más oscariable. Antes de esta. Antes de esta, exacto. ¿Qué hace diferente esta película?
De Memorias de un asesinato. Sí, y en general de su filmografía. Es o sea, que con Memorias de ¿cómo asesinato... lo ves cómo ves para esta película en su filmografía? Con Memorias de un asesinato yo encuentro muchas más similitudes que con las otras. O sea, por ejemplo, nada más voy a hablar de Host y de Okja. Yo siento que hay un conflicto externo mucho más marcado. O sea, está como la cultura coreana enfrentándose hacia otra cosa que suele Sí, ser en mala, esas dos suele está ser eso. negativa. En cambio, en Memorias de un asesinato, tanto como en Parasite, el problema es totalmente local. O sea, es Corea enfrentándose a sí misma. En Sí. dos periodos distintos. Una en 1986, creo que hablaban de una dictadura, no me informé muy bien al ¿En respecto. Memorias de un asesinato? Sí, Sí, en Sí. ese momento en Corea había una dictadura. ok. Y en Sí. Parasite, bueno, está realmente la Corea como nos las venden ahorita. El gran Ujú. paraíso Eso. de prosperidad, y Parasite de alguna manera dice, mira, no. O sea, aquí, que ahí hay una cosa que ahí sí se diferencia en Parasite del resto. Bong Joon-ho de alguna manera retrata la pobreza, tiene un interés particular por la pobreza o por la humildad. Ujú. Por la humildad social más que por la pobreza. En donde en Memorias de un asesinato se pinta de una manera hasta inocente. Sí. O sea, a mí todo lo que le pasa, no pueden enfrentarse contra un psicópata porque se desmorona. Ese cuerpo policial se desmorona. Ujú. Sin embargo, en lo que es The Host y en Okja, de alguna manera eso está como romantizada esa humildad, de cierta manera. O ahí está mejor diferenciado el blanco del negro, el Ok. bien del mal. Eso es un comentario racista, Silvio. No es para nada racista. Estoy hablando de la escala de grises de Ansel, la fotográfica, no es nada racista. En Parasite, él de alguna manera abandona un poco la romantización de esa humildad y la pone al mismo nivel de lo que ha criticado constantemente, que es la hegemonía, de alguna manera, la hegemonía económica. Y eso me gusta mucho. O sea, es la película que considero yo hasta el momento más balanceada en cuanto a ese tema. Porque Ok. Memorias de un asesinato creo que todavía no escarbaba tan fuerte, tan hondo en eso. O sea, eso es lo que creo yo ahí. Wilder me quiere hacer un comentario. También Memorias de un asesinato, me parece que... A mí me parece que Memorias de un asesinato va por otro lado, que no tiene tanto que ver con la pobreza, ni con la humildad, ni ese mensaje con el que después se metió tanto en Parasite, sino con una lucha entre personas y el cuerpo policial. Pero ¿dónde están ellos? En un... Sí, claro, la cuestión Ellos es están que en un ellos son un pueblo. cuerpo policial de un pueblo. Sí, Exacto. pero el policía que llega de Seúl tampoco... O sea, tampoco... También en algún momento se corrompe. Es que ahí hablan un poquito de cómo es Corea en ese momento. Ujú. Ellos tienen que mandar el examen, la prueba de semen a Estados Unidos porque ellos no tienen la tecnología en ese Eso. momento para afrontar. O sea, De hecho- Seúl será mucho mejor que ese pueblito, no recuerdo el nombre realmente del pueblo, Sí. creo que nunca lo dice. No me acuerdo. Bueno, no lo dice, no me acuerdo. Todavía Corea no estaba preparada para enfrentarse tecnológicamente o para hacer competencia tecnológica a lo que era Estados Unidos en el 86, por ejemplo. Ahorita yo creo que están en la Sí. completa tranquilidad, al menos Corea del Sur, De hecho, para hacer. pareciera, Memorias de un asesinato, y último comentario para volver a Parasite, creo que era un poco como por eso es medio de comedia también, era como una burla de este asesinato o este grupo de asesinatos es una vaina que se hubiese podido resolver tan fácil, Sí. porque habían demasiadas pruebas y o sea, ellos dejan pasar demasiadas cosas porque son unos incompetentes, básicamente, porque cometen demasiados errores, porque tienen problemas tecnológicos, porque no tienen cómo mandar las pruebas a donde son. Pero ellos no son los responsables directamente. O sea, No, como que la exacto, gran es como trabajo una es el cuestión país. institucional, exacto. Y eso es como- lo que me gusta, que es como lo local que digo la película y lo que conecto con Parasite. De hecho, creo que hay como un momento, yo lo vi hace más tiempo, tú lo tienes mucho más fresca, pero recuerdo que había como un problema de que ellos necesitaban conseguir un culpable. Sí. Por eso como que agarran al carajo que está enfermo. Y le Y es caen a como, bueno, coñazo. nada, Todo le resolvían en la patada. Este es el culpable. Literalmente, patada de kung fu. O sea, coñazo y patada kung fu. Eso es un comentario clasista, Silvio, ¿Por qué? porque son asiáticos. Claro, con comentarios racistas. Bueno. Por eso me parece que Parasite está muchísimo más pulido ese comentario social de la lucha de clases. Es que creo que Wilmar hablaba que se ve una evolución. Ujú. Y Hay- sí la hay, creo yo, justamente por eso que tú mencionas, por
creo que en general es su película más pulida hasta ahora. Habría que ver qué es lo próximo que vaya a sacar. Y no solo temáticamente, también me parece técnicamente. Claro. No, sí, Elige claro. muchísimo mejor el tono de la película. En ciertas partes es más ambiguo, pero también elige mejor en qué partes de la película hacer un tono ambiguo que no sepa si es comedia, si es drama o si es suspenso. Mientras que, por ejemplo, en The Host hay escenas que son cómicas y a mí me dan muchísima risa y yo las amo, pero realmente si los veo objetivamente no tienen gran razón de ser cómicas. Wilderman, pues necesito que agarres la cámara y grabes a Sofía terminando de ver Parasite. Porque no va a haber censura de nosotras porque Sí, Bueno, ajá. hablando, es que esto se puede conectar un poquito a lo que trata Parasite, es el Sí. duelo entre los opresores y los oprimidos. Aquí hubo un conflicto, si quiere lo corta luego, en donde se armó un sindicato de mujeres en contra de nosotros. Y no, mira, Milana me está poniendo cara, te estás burlando de nuestro sindicato. No me estoy burlando, lo estoy reconociendo. Porque quiero volver. Lo estamos sacando a la luz. Levantar la mano y que no me deciden no dejarme hablar. Y ahorita Wilderman apenas levantó la mano, ustedes se quedaron callados. oprimidas por el Pero, patriarcado. ajá, Wilderman. Bueno, pero Bong Joon-ho no las hubiese romantizado ustedes en Parasite. Tal vez en The Oz y en Okja se lo hubiese hecho. Sí, Coño, pobrecita, indudablemente. vale. Pobrecitas y con una vaina, una escena de comedia por ahí. Pero en Parasite aquí todos hubiésemos sido unos coños de madre. Mira, volviendo al tema de Parasite, creo que de la forma en la que trata ese conflicto de clase, pensando en cómo yo creo, o sea, cómo yo veo que ha madurado su forma de tratar esto. De todas las películas que tiene, siento que Parasite es la que tiene el mensaje, o es la que trata las cosas como un punto de vista más neutral, quizás. No neutral en el sentido de no tener una opinión, sino que su opinión es como de... Su opinión Esto está es cubierta por complicado. capas. Por las Exacto. capas que presenta el mismo film, no. Su no opinión es inventa. de esto es difícil, porque uno podría decir, o sea, yo creo que si uno se queda como en lo superficial, y lo superficial además que podría vender en otras de sus películas, como en Okja. Okja uno puede fácil decir o calificar de, bueno, es que esta película es una crítica al capitalismo, porque el malo es el empresario. Esta película, dentro de que podría ser una crítica al capitalismo, creo que lo hace como desde un punto de vista más maduro, quizás, de lo normal. ¿Por qué? Porque esta vez no es como hablando de, bueno, el capitalismo es malo y los empresarios son malos y los pobres entonces están maltratados. Es más como, bueno, el capitalismo hace que haya gente pobre y gente rica. Eso no hace que la gente rica sea mala. Porque de hecho, los ricos de esta película no son malos. Y eso no no hace son que la malas gente personas. pobre sea buena. Eso no hace que la gente pobre sea buena. ¿Qué es lo que pone esta película como sobre la tela? Cuando hay una diferencia social tan marcada, hay problemas de los que nadie se da cuenta. La catástrofe con el agua. Eso. Que y- es bellísima. y toda además, esa o sea, creo que hay una cuestión con la secuencia. indiferencia. Con la indiferencia de, honestamente, a la gente rica no le importa Y no lo es que algo que invente la película, es así. Pero entonces ahí es eso, es ni siquiera, por lo menos yo, no lo veo ni siquiera como una crítica directa, o sea, como un mensaje moralista de, oh, ustedes ricos malos que no se preocupan por los pobres. Es más como, vamos a hablar de esta realidad. O sea, vamos a hablar de Sí, que sí. honestamente a la gente rica no le importa. Hay un comentario de Parasite que a mí me encanta, que es cuando dicen esto de... No, pero es que ellos son tan felices y son tan amables. O sea, la señora es muy amable. ¿Cómo es? Como... ella es muy amable. Claro, porque él le dice Sí, como... yo Ella, también soy amable. ella es muy amable a pesar de ser rica. Y el carajo le dice como, no, Al ella revés. es amable porque es rica. La Al gente revés. rica... La mujer es la que dice. La mujer eso. es la que le dice Sí, el eso. hombre es el que dice, me impresiona lo amable que es ella. Pero bueno. Sí, ella le dice como, bueno, es que son amables porque son ricos. Los ricos no tienen preocupaciones, entonces no tienen por qué no ser amables. Eso, creo que hay, y como ese hay muchos otros mensajes de... Hay un problema social que no necesariamente es culpa de que haya un bando malo. O de que es eso, esta gente rica no... No, sigue, es que hice una conexión mental horrorosa y la tengo que decir, pero sigue, Ok. sigue. Que no necesariamente es que esta gente rica son personas malas. Mira Sofía viendo el final de Parasite.
que no necesariamente es que esta gente rica son personas malas, sino que por su condición están tan distanciados de la gente pobre que no se dan cuenta de las cosas que hacen, que es justamente ese final de este carajo no se da cuenta hasta qué punto está mal la actitud que está teniendo, hasta qué punto él le está insultando y está ofendiendo tanto a este señor que es su chofer por la actitud que está teniendo, que en su cabeza es la vaina más normal del mundo, porque él lo que está es tratando de salvar a su hijo. Claro. Creo que esta película es eso, trata el tema con una madurez que no está en sus otras películas. Sus otras películas, sobre todo estas dos, o sea, The Host y Okja, son como bastante más moralistas. Bueno, es que esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Es que esa es la conexión que hice. O sea, primero me llegó una canción para describir Parasite respecto a la madurez que he tenido. Y digo, ajá, ¿qué canción sería más inmadura? The Oz y Okja parecen ser como una canción de escape, en donde el capitalismo es malo y no sé qué, y entonces está el ska sonando. En cambio, mira... Yo escuché una canción de escape, Sí, que verga, que Emiliano, tú escuchas las letras de escape, no me estoy metiendo con lo que defiende, estoy metiendo con sus letras. Es que sí, es verdad. O sea, sus letras hay un bien y hay un mal. Es así. Y el mal generalmente En es el cambio, mira, ya Emiliana está chorreada aquí, ¿verdad? Ya va, 2 capítulos me llevas con ese mismo cuento. No, luego hablamos de eso. En la casa hablamos de eso, mi amor. No vale. Silvio, ese es un comentario machista. No, para nada. Es horrible, pero es un chiste. A lo que iba. Yo siento que The Host y Okja podrán ser bien una canción de escape o cualquier canción que te plantee el bien y el mal. Porque es que se llama así, escape. Ah, sí. Sí, ¿no sabes? ¿Pero qué es eso? ¿Una banda? Una banda de ska. Una banda de ska que se llama Escape. Una banda de ska española y no sé qué. No, güey. Y Parasite la siento como una canción, creo que es de Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia. Que ya lo ves, la vida es así. Así es Corea, pues. O sea, es un retrato de lo que es Corea, sin estar planteando qué es el bien y el mal. Uh-huh. O sea, el bien y el mal está tanto abajo como arriba. Y en el medio. O sea, todos de alguna manera como que somos responsables de lo que vivimos. Y eso es lo que me gusta. Eso es lo que no me gusta de The Host, en todo caso, y de Okja. Y lo que rescato en Parasite, y ahí sí podemos hablar de una evolución. No sé si en Snowpiercer, yo no la vi, también se mantenga ese bien y el bien y el mal. Sí, de hecho en Snowpiercer es incluso más directo. O sea, Snowpiercer de todas, para empezar es la que tiene menos tono de comedia y es demasiado, o sea, Snowpiercer es o sea, ni siquiera tiene metáfora. O sea, es una metáfora andante. O sea, es un tren donde mientras más atrás estás en el tren, más pobre es la gente. Entonces es una rebelión de los que están en el último vagón tratando de llegar al primero. Y de cómo los van maltratando a lo largo del camino, los van matando. O sea, es particularmente simple y básico el mensaje de Snowpiercer. A diferencia de Parasite. Yo vi una entrevista del director de Bong Joon-ho, donde a él le preguntaban cómo había hecho, o sea, qué era lo que había hecho él o cuál había sido su proceso para lograr para crear una historia que conectara con tanta gente. Y o sea, que como una historia tan universal eso, y al mismo tiempo tan compleja. De hecho, esa era la palabra que usaban como de, mira, ¿sabes? Creaste una historia súper universal porque a todo el mundo le está gustando. Y él lo que decía era como, bueno, yo en realidad estaba tratando de hablar de un problema de Corea. O sea, tal vez fue esa sinceridad. Eso, siento que dentro de todo es una de las más honestas. Es una de las más honestas que él estaba hablando de algo que él veía. Que él veía que era este punto específico de la gente rica no se da cuenta de los problemas de la gente pobre. Habló de eso, pero lo hizo desde una posición, desde una postura tan honesta y tan transparente incluso, porque no es una película que trata de ocultar, o sea, no es una película pretenciosa, no es una película que trata de ocultarse con mensajes demasiado opacos,
es una película que, de hecho, la propia comedia y la forma en la que está escrita el guión es como súper... Es una película muy digerible. Eso es lo que impresiona. Digerible es una buena palabra. Pero lo que impresiona es cuánto podemos digerir. Creo que eso es lo novedoso que yo le encontraría como espectador más o menos ignorante que se está descubriendo, que se está forjando, respecto a lo que se busca, la norma ahorita, para que funcione. Que es también productos digeribles, pero sencillos. Un ponqué. En cambio, esta vaina es una bandeja que te traen ahí, no joda, come. Y uno se da cuenta de que, coño, yo me puedo comer todo eso. Y qué sabroso. Qué sabroso. Y además es una cultura tan distante como lo es Corea. Distante para nosotros desde nuestra venezolaneidad. Muy distante, súper distante, pero al mismo tiempo tan cercana. O sea, estas barriadas no son muy distintas. Toda esta vaina con el agua, cuando llovió mucho, no es muy diferente a lo que ha pasado aquí. Eso. Cuando los cerros se vuelven un culo por eso mismo. Y es de verdad muy familiar. Es una película universal y familiar. Que ahí eso es justamente, o sea, a lo que iban con esta entrevista de este carajo de pana logró, y probablemente por eso, o sea, sí, yo me apuesto sin problema a que va a llegar al Oscar esta película y que va a ser la primera película coreana que vaya al Oscar. ¿Qué apuesta? O sea, yo no le quiero llevar la contraria, pero una apuesta es una apuesta. ¿Qué apuesta? Bueno, no sé. ¿Qué quieren que apueste? No. Se quita la barba. Se quita la barba. Me quito la barba si Parasite no la nominan al Oscar. Muy bien, ya está dicho. En enero. Ya sabes. Me voy a quitar la barba si a Parasite no la nominan al Oscar. Coño, es la única con la que voy a hacer eso, porque con alguna no lo voy a pegar. Coño, se nos fue, lo siento, mi chiste te saboteó tu momento iluminado. Bueno, no, que esta película justamente, yo creo que va a ir al Oscar seguro, porque consiguió eso, o sea, consiguió hablar de un tema además que a tantos directores y directores estadounidenses, además que eso es como uno de los mercados más grandes, lo intentan tan a menudo. Es un tema demasiado atractivo. Eso, pero que es tan fácil fallar y caer en la propaganda. Caer en la propaganda de uno de los dos bandos. Porque yo di hace rato el ejemplo de Escape, que es lo que yo conozco. Pero esa banda es la que yo conozco. Pero realmente del otro lado también hacen exactamente lo mismo. O sea, una postura totalmente cerrada en donde el otro simplemente no vale. Y esto es lo valioso, o sea, de verdad que a mí me encantó en ese sentido. Creo que hasta en el Joker, puede tal vez eso entrar en un poquito más ambiguo, no lo hablamos, pero sí podemos hablar de que hay un bando, no es tan equilibrada como Parasite, como tal. Sí, o sea, sería como la primera, primera gran película de la que estamos hablando aquí, gran, que uno dice, mierda. O sea, no es que las otras me impresionen, pero coño, esta es otra... Una dimensión coreana bien extraña. Ahí, un poco siguiendo por el mismo tema, cuando yo vi Parasite, y quería como comentar eso, porque en el momento que la vi fue una de las cosas que más me chocó, y de hecho te lo dije en su momento, va un poco con lo del tema de qué nos está hablando Parasite, que era el final. Sofía no nos está escuchando. Sofía está tremendamente horrorizada. Sofía no nos está... ¿Cómo va? Está traumatizada. ¿Qué está pasando? Ya ocurrió todo el despelote. Ok. Ya, bueno. Ya mató el señor loco. Al señor Park. Que ese tipo, que les hago la pregunta, esa pareja era norcoreana. Yo creo que no. Yo creo que era un chiste. Exacto, era un chiste, era... No lo digo por el chiste del botón nuclear. Es que hay otra pitica... cuando ya estés haciendo lo de las noticias norcoreanas. Es que... Porque ellos tienen una deuda. Ellos tienen una deuda muy interesante. No dicen por qué. No dicen por qué, pero... O sea, tuvieron que acudir a un dinero. No, sí dicen. Justo ese pedacito fue el que vi con Sofía ahorita. Que era como que él tenía unas tiendas y entonces las tiendas quebraron y que como las tiendas quebraron él tuvo que pedir plata. No son norcoreanos, lo siento. Entonces mi cerebro anda demasiado político, ¿vale? Ajá, entonces, al final, cuando
cuando este señor, el protagonista, el conductor, no me acuerdo el nombre, mata al señor Park, yo sentía, o sea, por un momento pensé si ese final no, o sea, si justo lo que había estado admirando de la película hasta ese momento, exacto, la mierda si ahí se rompía y decía como, bueno, no, lo que pasa es que si tomaba una postura demasiado clara o si era un final salido de la nada, porque además este carajo, después viéndolo en retrospectiva, sí hay las pistas suficientes, pero a mí me parecía que era como muy equilibrado, que era una persona muy normal y era como... Él puede, o sea, realmente está justificado que este carajo llegue a asesinar a su jefe por lo que está pasando. Pero claro, si te vas una hora antes, todo lo que este carajo ha estado viviendo, todos los momentos por los que pasa, además los comentarios que escucha cuando está debajo de la mesa, que dice como, no, este carajo huele como a trapos. O sea, creo que uno puede hacerse... hervidos. Sí, creo que uno puede hacerse esa pregunta, en todo caso, desde la silla del cine o desde la cama de la casa, no sé, desde el mueble. Pero como tú dices, desde la experiencia de ese personaje, ha vivido demasiadas cosas en un tiempo demasiado chiquito. O sea, primero, el asunto con los tipos del sótano. El tipo del sótano, esa vaina fue horrible. Y además está claro que la mujer quedó turula. O sea, con el cráneo fracturado. La casa se les volvió un culo literalmente porque todo el mierdero de toda la ciudad fue a parar a ese sótano. Ese semisótano, que ellos lo comentan y todo, y él era el de toda la ciudad. O sea, perdió todo su hogar se va para la mierda, le acuchillan a la hija. Eso, y entonces son demasiadas pérdidas, ve a la novia de su hijo, la dueña de la casa, cargando a su hijo que está todo ensangrentado también. Ajá. Son 2 pérdidas en una. Ve al loco peleando con su mujer y la mujer matando, son como demasiadas cosas. Y la gotica que derramó el vaso, el olor. O sea, cómo siente desprecio por el tipo del sótano. Eso. El señor Park. El señor Park es el todos son Park en esas historias. Esa vaina me llama mucho. Yo soy la persona de confianza de los Todos son Park en Memorias de... Todo el mundo son Park. Son los Pérez de Corea. Sí. Mira, y luego pregunta que por qué lo miro a él para preguntarle a vainas de Corea. Mira el comentario que acaba de hacer, por Dios. Tú eres el experto. Sí parece que está justificado. O sea, viéndolo en retrospectiva, sí está suficientemente justificado como para que no... Desde no arruinen. Exacto, desde el punto de vista de la construcción de los personajes y de lo que han estado viviendo, que lo que a mí la alarma que me activó cuando lo vi por primera vez es, ¿no será que esto está salido de la nada solo por venderme el mensaje que me está tratando de vender la película? Okay. Que es un poco, o sea, que es algo que, a pesar de que las vi después de Parasite, me chocó de otras de sus películas. De Okja me chocó de Host, que siempre estaban como esos momenticos que evidentemente eran un mensaje político. Coño, en The Host... Pero en The Host toda la película es un mensaje político. Sí. Claro, pero hay cierto... Desde el principio, o sea, desde que sale la primera escena, el carajo que quiere botar el formol porque está medio sucio y es gringo, y dice, no, como sabes, a mí no me importa ensuciar el río porque yo soy tu jefe, así que hazlo. Y es impresionante el bojote de vaina que botan. Ese plan es arrechísimo. Ese encadenado. Después salen, por ejemplo, cuando salen los médicos gringos, que... ahí se nos engañan. Yo me engañé, yo dije, ay, qué bueno. Y eso es chévere, qué bueno que llegaron los gringos. Qué bueno que llegaron los gringos. Y de repente, no. Sí, son peores que los demás. ¿Sabe dónde está la vaina? Aquí, vamos a abrirle el coco. Coño, es desgraciado, ¿vale? Entonces, siempre están esos momentos de... Te estoy tratando de vender esto. Y resulta, o sea, demostró, creo, haciendo Parasite, que despojándose de eso, hace mucho mejor cine. O sea, que despojándose de ese mensaje obligatorio. No sé si de los mensajes, o más bien, si él se concentra, si focaliza su atención a lo local, coño, logra Memorias de un asesinato, logra Parasite. Tal vez la distracción sea globalizar su opinión sobre su propio país. Ahí la broma se vuelve más compleja y raya hasta una suerte de amarillismo, pues.
Cuando yo vi Parasite, luego vi Okja, creí que Okja estaba a la mano de los productores metido ahí directamente y de Netflix para que dijera eso, pero luego tú ves The Host y dices, bueno, no son solo los productores, o sea, que hay una vaina, un él impulso en sus películas de... también hace, en sus películas coreanas también lo hace. Y The Host es bueno, Corea, el encuentro entre Corea y Estados Unidos muy sutilmente, bueno, sutil en cuanto a la duración que tiene la película, pero es demasiado explícito la vaina. En los momentos es muy explícito la broma, y bueno, en Okja es como universal la broma, los cerdos que mandan a todas partes y no sé qué, y bueno. Cuando él se concentra en lo local, tiene un brillo muy especial. Que yo no, o sea, ni siquiera es que yo diría, no, que se vaya para tal premio, no sé qué. No me interesa a nivel de mérito, sino que brilla. Tiene un brillo que no tiene cuando se vuelve loquito o quiere hacer cosas más... Sí, de hecho, yo haría otra reflexión por ahí, más allá de lo local o lo global. Yo siento que también se le da mejor, y pensando en Memorias de un asesinato y Parasite, en comparación a Okja, The Host y Snowpiercer, que fue la otra que vi. Siento que cuando se aleja demasiado de la realidad, cuando trata como de hacer metáforas a través de otras cosas, es eso. Okja es como la más obvia, pero aún así es una lejanía de la realidad, porque es un cerdo gigante. Pero sirve como, o sea, para hablarte de cómo está mal matar animales, del veganismo. Y uno se siente culpable cuando ve la película. Claro, porque además es súper explícita. Yo me sentí culpable porque recordé toda la propaganda vegana y dije, coño, lo peor es que tienen razón. Pero no me cambió así. Perdón, me emocioné. ¿Pero qué? ¿Pero qué, muchacha? Que yo no la sentí como propaganda. No sé por qué. ¿Por qué te conmovió? Te conmovió el cerdito. Además que tipo no hay ¿cómo son la banda esta de veganos? La banda de veganos, no me acuerdo cuál era el nombre. Bueno, no hay. Era como Frente de Liberación Animal. Frente de Liberación de algo. Muy loquita también la película. Sí, es loquita. Todas sus películas son loquitas en cierta medida. Bueno, cuando trata de abordar lo universal desde lo literal y no desde lo metafórico y lo local. También es bastante loquita. Sí, Parasite es loquita. Claro, pero se centra en lo y además es el centrarse en lo local y además como cierta conexión con la realidad que pierde en sus otras películas. Creo que hay o sea, no es que esté criticando directamente el hacer una película alejada de la realidad, porque no, todo lo contrario. O sea, yo disfruto mucho de ese tipo de cine, pero a este director no me parece, por lo menos de lo que he visto, que se le dé bien. O sea, creo que cuando trata de hacer ese tipo de películas como distanciadas de la realidad, donde hay monstruos, donde hay entes sobrenaturales o donde hay ciencia ficción como en Snowpiercer, pareciera como que eso, no sé si lo embriagara la idea de centrarse como demasiado en esa fantasía y se olvida de lo que hace bueno. Es como un efecto Scooby-Doo, lo que venía hablando al principio. O sea, se centra demasiado en Misterio a la Orden tratando de desenmascarar al monstruo que termina siendo el mismo hombre. Que tú plantees desde el inicio, mira, nosotros somos el monstruo. No voy a estar buscando ninguna criatura, no voy a estar involucrando ni a un cerdo gigante genéticamente creado, ni voy a estar enfrentándome también a un piazo de pez horrible, químicamente creado. Sino que lo enfrento a un psicópata y me enfrento a mi misma sociedad. Eso, porque lo que pasa en The Host y lo que... En Okja no tanto, porque en Okja está un poco como más centrado el mensaje, o sea, está demasiado ligado el cerdo gigante con toda la trama de la película. Pero en The Host yo sentía si el mensaje que me están vendiendo es como el mensaje del peligro institucional, de la cuestión de la contaminación y de cómo la gente está como oprimida por, no sé si por el gobierno, por los gobiernos, pero además está como esta manifestación final donde al gobierno no le importa nada y lanza como el montón de químicos que van a matar a todo el mundo. El monstruo, o sea, es como, si ese es el mensaje que me estás vendiendo, el monstruo parecía un adorno. El monstruo parecía como incluso algo de infantilidad en
quiero mostrar un monstruo a pesar de que mi película habla de otra vaina. A pesar de que la parte, o sea, la película va sobre esta familia, sobre una familia que pierde a su hija. Sobre una familia que pierde a su hija. Y siento que hay otros directores que lo hacen mejor. O sea, siento que hay otras películas que saben manejar mejor ese tono de esto es una película de monstruos o esta es una película sobre lo sobrenatural. Pero yo estoy tratando desde este tema. Hay como una mejor relación entre lo sobrenatural y el tema de la película. Y en The Host por lo menos no me parecía. Y ni en The Host ni en Snowpiercer siempre siento que no sabe medir bien el cómo relaciona las cuestiones sobrenaturales, fantasiosas, con lo que él realmente quiere hablar, que demuestra en Parasite, que demuestra Memorias de un asesinato. Para cerrar esa idea de por qué creemos que falla, tal vez su gran desliz para ir cerrando ya el podcast porque ya cuando involucra monstruos, yo creo que más bien el tipo tiene una creatividad arrechísima. Creo que cuando involucra un monstruo su creatividad se va por otro lado. Cuando lo maneja desde lo humano, su creatividad queda como desde lo humano y desde lo local, queda condensada con, no sé, a mí me gustó mucho, o sea, Memorias de un asesinato y Parasite de verdad las veo que van de la mano, a pesar de que tienen, este es del 2002, Memorias de un asesinato. Tiene un bojote. Exacto, tiene que 17 años de diferencia. Sí, y tienen más similitudes entre sí que con The Host, que es del 2006, y con Okja, que es del 2017, con la última que fue Okja. Tienen temperamentos totalmente distintos las películas. Yo quería aprovechar también de preguntar, tenemos una ocasión aquí especial, o sea, alguien que terminó una película que acaba en pleno de terminar podcast, de ver la película en pleno podcast. Y ¿qué impresiones tienes? No sé si has podido escuchar lo que hemos hablado o estabas concentrada en la película. No, escuchar lo que hemos hablado, pero... Y eso que intentamos hacerte muchos spoilers, pero no logramos. Sí, no. A ver. Estoy escuchando, de hecho. No, o sea, a ver, ahorita estoy burda conmovida, en verdad. O sea, estoy como casi que quiero llorar. Pero creo que es lo que estaba pensando, que coño, sería fino tratar de en algún otro capítulo del podcast, que es la relación entre la familia. O sea, que creo que me llama burda la atención, porque creo que muchas películas asiáticas le dan como burda de peso a la relación familiar. Entonces es como burda de curioso lo que muestran en Parasite y cómo termina. O sea, se supone que al principio es una familia burda, unida, y que, o sea, que unida en el sentido de que saben que están haciendo o van a hacer algo malo y lo hacen unidos como familia y felices hasta que en algún punto se rompen. Entonces, eso fue lo que me estaba conmoviendo y lo que tengo ahorita en mi cabeza, así como que, coño, eso creo que es lo que me tocó más. Y lo otro también es el tema del olor, como que lo hicieron demasiado sutil, porque a pesar de que esta familia rica no era mala con ellos en el trato, sí hacían cosas que obviamente ellos estaban intentando pertenecer a una clase social, o pertenecer a una casa, o soñando de estar ahí y darse cuenta de que no son parte de eso. Y son como estas pequeñas cosas como el olor. Es como, tú no eres parte de esto y tú no vas a ser parte de esto. Entonces es como, me parece, a eso es lo que me llamó como más la atención y no sé qué más hablar. Ibas a decir tú... Te va a gustar mucho el podcast cuando lo veas, Sofía, seguro. Probablemente. Nada, cuando Sofía habló de la familia, me acordé que cuando yo vi Parasite, la había visto un poco después de Shoplifters. Habla. Nada, se parecen demasiado, parecen... Parasite de Shoplifters. Sí, porque pasa lo mismo, es una familia que aparentemente está bien, se quieren mucho y terminan... O sea, bueno, en Shoplifters sí, terminan como desastrosos y bueno... Bueno, los dos terminan separados. O sea, sería fino revisarlo. Bueno, de hecho me recordaste algo que yo había pensado cuando vi, se me había olvidado esa parte que lo discutíamos de el mensaje, y además parecido al mensaje de Shoplifter, porque creo que eso también lo hemos hablado, de cómo parecieran decir por momentos que no hace falta o que no necesariamente cometer actos criminales te hace una mala persona. Sí. Porque los de Shoplifter son ladrones, roban tiendas, pero realmente son malas personas, o sea, son peores personas que
que la mamá que maltrata a su hija y que ellos le roban a la hija. Sí. Estos carajos, o sea, ¿hay alguna mala persona realmente en Parasite? De entre todos ellos. No pareciera, o sea, Malicioso. el señor del sótano es raro, Está loco. Y es comprensible que esté así de loco Obviamente. realmente. pero dentro de su locura incluso hay como cierta nobleza en cómo él está agradecido con el señor Park porque Claro, o sea, en las dos películas parecieron más que malos o maliciosos, como acabo de decir, que están desesperados y Ujú. necesitan buscar una solución para vivir mejor. Pero yo creo que ni siquiera de eso habla, porque ellos no, a ver, viven en pobreza, pero no parecen estar desesperados al principio de la película. O sea, ellos ven la oportunidad y coño, podemos ganarnos la vida de esto. Ni siquiera hasta qué punto, más allá de quitarle el trabajo al otro, hasta qué punto ellos están estafando realmente. Porque ellos están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Exacto, están haciendo su trabajo. Lo que pasa es que No consiguieron el trabajo de la forma más... El método que usaron para conseguirlo no fue el más apropiado, pero lo consiguieron y lo están cumpliendo. Y nunca son irrespetuosos con las personas que le están dando el trabajo ni siquiera. ¿Cómo? Hay una cosa, ahorita que están hablando, creo que hemos usado mucho el término del bien y el mal. O sea, bondad y maldad. Realmente hay maldad en esta familia, por ejemplo. O en esta película, en Parasite. Y estoy pensando, y yo, en estas, a pesar de que son tan distintas las cuatro entre sí, Memorias de un asesinato, de Oz, Okja y Parasite, me parece que hay una búsqueda de Bong Joon-ho sobre no la maldad, porque si tú planteas la maldad, también hay una cierta bondad. O sea, hay como un bien y un mal ahí, sino una oscuridad. Y una oscuridad que nos puede absorber a todos. Creo que Memorias de un asesinato, esa primera oscuridad está representada en el túnel al final. Cuando hay un contraluz en donde el presunto asesino se va por ahí y queda el policía de cierta manera, el que era más racional, a punto de matarlo. Y el que era malo también se transforma, él cambia y se vuelve un poquito más equilibrado. Ese es como un primer viaje en el que se mete como Bong Joon-ho y que trata después en The Host, en ¿a dónde va este pez? A las cloacas de cierta manera. ¿Y a dónde mete a la niña? A la cloaca de la cloaca, es como decir mi cloaca, la cloaca del pescado, que era una vaina ahí que tenía el bojote de hueso, donde la niña se estaba muriendo para el carrizo. En Okja, el sótano donde violan a Okja, o sea, siempre es un nivel subterráneo donde las cosas oscuras pueden pasar. Esa escena es horrible. Creo que es lo más incómodo de esa película realmente y lamentablemente lo más memorable. Lamentablemente porque es tan impactante y a veces uno se puede preguntar, ¿y eso falta? Creo que sí, pero... Es que está hecho adrede, que era lo que tú decías, ellos lo dicen en la propia película. Sí, no, pero tienes que verlo. No quiero quita ver eso. esto porque yo no quiero ver esto porque es incómodo. No, pero es que tienes que verlo porque así es que vas a entender. Y en Parasite, esas capas que van bajando, que van descendiendo, están mucho mejor representadas. En cuanto a, primero, esta familia vive en un semisótano. Ajá. El loco vive en el sótano. Y tiene una conversación, el loco, con el padre de la familia, que dicen y todo como que... El loco le dice como que un semisótano y un sótano son lo mismo. Como que tú estás... Como él le ya va, déjame organizar mis ideas, me emocioné. El padre le dice, como que ¿cómo puedes vivir en estas condiciones? Ajá. Que tiene, no es tan Hay mucha gente que vive así. no es tan extraño de vivir bajo tierra. Por ejemplo, mira los semisótanos. Y es como, marico, ese bicho vive en un semisótano y tú no lo sabes. Es como que... Y además él le da demasiada rechera vivir en un semisótano. Y en la casa de los ricos, aunque ellos no supieran, había un descenso también ahí. O sea, como que esa oscuridad que está conectada con ese descenso es algo que nos compete a todos y tal vez por eso Parasite es como la más madura. Porque deja... Para mí, en mi lectura, deja muy claro eso. No establece claridad y oscuridad, sino simplemente una oscuridad que es como que lo llena todo. Una gran nada, no sé. Eso es lo que yo me hice una oscuridad. Y yo creo también que con la idea de los sótanos, que le gusta mucho a este señor, en Parasite también ahonda en ¿Dices este señor te refieres a Bong Joon-ho o a Silvio? Ambos. en Parasite también ahonda en la idea de los sótanos. Que al principio de la película, que por mucho que este personaje diga
que el sótano de los ricos y un semisótano es lo mismo, no hay gran diferencia. La película empieza con ellos viviendo en un semisótano, vueltos locos buscando en qué sitio de la casa hay wifi y como poniéndose en un rinconcito del baño. Oye, no le había prestado atención a eso, de pana. Pero en el sótano de los ricos que hay es para el coño de la madre, hay wifi Ah, perfecto. Hay wifi perfecto. Entonces, por más que sea un sótano, si es un sótano de la clase alta, es un sótano aquí. ¿Viste? Yo sabía que después de 2 horas Wilderman iba a hacer un comentario apropiado. Se está despertando, se está despertando. Se está despertando el bebé, así que hay que calmarlo. Yo creo que podemos ya cerrar, llevamos Sí. ya un rato y además el comentario de Wilderman estuvo bueno. Ya, no lo entendí, ahorita Bueno, hay que volver a ver el podcast luego. Bueno, entonces esto fue Sobreexpuesto, toma 4. Esperamos, o sea, ya llevamos un mes haciendo esto. Sí. Esperamos estar mejorando, esperamos que a la gente le esté gustando, a los que llegan hasta acá. No son muchos, pero cada vez son más. Eso, repetimos las redes sociales, @silvio.loreto, @wilmar.nm, las redes del proyecto, @sobreexpuesto podcast, en Instagram y en Facebook. Ahí estamos, o sea, colgamos a veces algunos clips, o vamos a hacerlo más a menudo. Por favor. Algunos clips de los capítulos. Sofía nos va a tomar una foto y la vamos a colgar ahí también. ¿Ah, sí? Ah, qué feo. Bueno, ¿Cómo ¿quién te aparece manda? esa foto? No, Por tú rebelde. dijiste que no querías. Y bueno, si en producción, Sofía Luis, @Sofía Luis. Tenemos cámara de producción bueno, ahora. una prueba. por ahora. Ajá. Emiliana bostezando. Emiliana Casal. @Emiliana Bostezando Casal. Y ahí, @WildermanJNM. En Twitter, Twitter. porque no usa ni En Facebook Twitter, porque ni Instagram Instagram. no me convence. Ok. Bueno, gracias, Bueno, estamos hablamos agradecidos. de qué vamos a hablar la semana que viene. Ok. No, no. Ya sabes, hay que cortar. No, porque recuerda que hay que. No, eso no se va a cortar. Eso no se corta. No. Yo No. soy la autoridad en esto, chicos. ¿Qué vas a estar hablando tú, Wilderman? No. Corte.